Amigos, estamos de retorno esta mañana acá en su programa Ciudad Verde y ya me encuentro también con nuestro segundo invitado y hoy vamos a hablar sobre un tema que en Bolivia, pues en Cochabamba se va implementando con mucha más fuerza. Hablamos de la hidroponía. Tal vez muchos de nosotros no sabemos en qué consiste, pues hoy les vamos a explicar, vamos a hablar sobre este tema que lo decía ya en muchos lugares se va a implementar esto. Muy buenos días, para ello nos visita pues Jimmy Rocha. ¿Cómo está? Buenos días, pues encantado de estar aquí y mil gracias por la invitación. Jimmy, a ver, explícanos qué es la hidroponía. Bueno, la hidroponía es un sistema de cultivo intensivo. Nuevo, tan nuevo no es. Tal vez en nuestro medio más o menos estamos como unos 20 años aproximadamente. La idea es independizarnos del suelo. Los cultivos se hacen a base de sustratos inertes, sin ningún tipo de aporte orgánico, o también en soluciones nutritivas directamente, ¿no? O en agua. Así es. Y esto en Cochabamba y por supuesto en los restantes ciudades de Bolivia, ¿hace cuánto tiempo ya se va implementando? Y en estos últimos tiempos se ha visto que está ingresando con mucha más fuerza. Exacto. Bueno, nosotros hemos iniciado en la universidad del 2006 con lo que es hidroponía. Justamente estuvimos haciendo una investigación en sistema raíz flotante con la menta piperita. Es una planta aromática donde hemos iniciado algún tipo de investigación para ver los principios activos en la menta. Un compañero a la par estaba haciendo su tesis, entonces de esa forma es que empezamos a iniciar con la hidroponía. Siempre de la mano de lo que es la Universidad Agraria de La Molina, que es como que los que han empezado a difundir esto de la hidroponía. Así es. ¿Y cuáles son las ventajas también de la misma? ¿Cómo uno construye? Las ventajas son grandes en el tema de este tipo de sistemas. Uno, que tenemos un rendimiento mayor a la agricultura convencional. Estamos hablando más o menos en una agricultura convencional de 6, 8, 9 plantas por metro cuadrado, y en este caso se puede cultivar 25, 30, 30, 33 plantas por metro cuadrado, incluso más. Entonces, esa es la gran ventaja. Y otra de las grandes ventajas en relación al medio ambiente es el uso racional del agua, porque el agua prácticamente se reutiliza o se recicla en este sistema. Entonces, ha ayudado bastante en el tema de zonas donde no hay mucha agua o hay escasez de agua, no solamente en la hidroponía para el consumo humano, también lo que es el forraje verde hidropónico para el consumo animal. Hay muchos sectores donde falta el recurso agua. Entonces esto de la hidroponía ha ayudado bastante. En otras palabras, la hidroponía es tal vez de poder cultivar plantas sin necesario de un suelo. Exacto, no necesitamos el uso del suelo como tal. La fertilización se la hace vía fertilizantes inorgánicos, de acuerdo a una formulación, de acuerdo a un requerimiento nutricional de las plantas. Entonces, en ese aspecto nosotros lo que evitamos o tratamos de evitar es que las plantas sufran un tipo de estrés o algún tipo de estrés. Entonces, como todo organismo vivo, las plantas también tienen diferentes tipos de estrés, ¿no? Entonces, eso ocasiona que la planta, en vez de poder desarrollar, trate de solucionar problemas de estos diferentes tipos de estrés. Entonces, con la hidroponía evitamos eso, o por lo menos minimizamos. ¿Y qué cosas podemos cultivar en la hidroponía? O en el tema de la hidroponía se puede cultivar lo que uno se venga en mente, ¿no? Lo que venga a la imaginación. La única diferencia tal vez podría ser el tema de la inversión, que ahora es una de las principales desventajas que puede haber por el tema de los costos. El tema de la pandemia ha subido muchos de los insumos, pero después se puede cultivar hortalizas de hoja, se puede cultivar frutos, tomate, pepino, fresas, se puede cultivar de todo. ¿Y cómo es la siembra y el cuidado que se debe tener? Bueno, nosotros en lo particular utilizamos arena gruesa para hacer el almacigado, que es la etapa inicial, donde vemos la emergencia de la planta a los 2 días aproximadamente. Esta época donde nos baja la temperatura 2, 3 días, posiblemente hasta 4 días, ¿no? Dependiendo mucho de la temperatura.
Después hacemos un primer trasplante, unas bandejas, y luego hacemos un trasplante definitivo. Entonces todo el ciclo más o menos son 45-50 días. Entonces entre 30 días en la etapa final y lo restante la etapa del almacigado, el primer trasplante. ¿Y cuánto de agua se requiere? Porque usted decía que también pues se reduce. Exacto, más o menos, justamente el anterior mes estuvimos haciendo unos cálculos y hemos visto un promedio de 1.6 litros por planta en un mes. Entonces Wow. es realmente algo que contribuye bastante al uso racional del agua. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado en la investigación, bueno, una pequeña investigación que hicimos, donde hemos llegado a calcular 1.5-1.6 litros por planta en hortalizas de hoja. ¿Y se requiere tal vez para poder implementar la hidroponía un espacio grande? No, si uno quiere hacer de forma comercial, bueno, mucho depende, ¿no?, del tamaño que quiera hacer la actividad. Pero en el caso de hacer algo familiar, en 1 metro cuadrado es suficiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros armamos sistemas en 1 metro cuadrado donde pueden cultivar entre 60, 70, 80 plantas. Entonces, usted me dice si comen 80 plantas en la familia, 80 lechugas, imposible. Entonces, de ahí mismo se le vende al vecino, al pariente, y eso se puede utilizar para comprar fertilizante, para usar la energía eléctrica o para los gastos, ¿no?, que puede incurrir el sistema. ¿Y en cuánto tiempo se cultiva, en este caso, alguna planta que nosotros lo vamos a poner? Bueno, en el caso, principalmente cuando se hace algo familiar, se puede hacer más que todo las hortalizas de hoja, que es lo más sencillo, ¿no?, para poder empezar. El tiempo va entre a 50 días en promedio, de acuerdo a la hortaliza de hoja. Así es. Uh-huh. Se ve también pues que más realizan en la hidroponía la lechuga. Sí, el detalle es que la lechuga es de consumo masivo, ¿no?, al menos en nuestro medio. Entonces, es esa la razón por la que mayormente se hace el tipo de cultivo de esta hortaliza. ¿Dentro de la hidroponía habrá desventajas? Si queremos llamar las desventajas, sí, como el tema de la inversión, pero también tenemos que ver desde el punto de vista de la duración de esta inversión. Por ejemplo, un invernadero sí nos va a costar cierto monto, pero nos va a durar bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, los tubos que utilizamos en los sistemas NFT, la vida útil de un tubo es 20 bolivianos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no habría desventajas. Pero para algo ya no más, si por decir yo quiero hacer una inversión para este mes, entonces sí voy a necesitar cierto tipo de monto de inversión para poder iniciar mi proyecto, ¿no? ¿Y cómo es el cuidado en la hidroponía? ¿Cómo se debe cuidar en este caso a las hortalizas, las plantas? Bueno, esa es una pregunta bien importante porque a veces los videos de YouTube nos muestran como un sistema extremadamente fácil de cultivar. No es difícil, pero al ser organismos vivos con los que se trabaja, necesitamos darles toda la atención necesaria, ¿no? Es como una mascota. Yo no puedo dejar a mi perrito, qué sé yo, 2, 3 días sin comer. Entonces es igual en la hidroponía. No nos tenemos que olvidar que todo lo que se produce son organismos vivos, que tienen un metabolismo fisiológico como cualquier organismo. Entonces necesitamos controlar temperatura, necesitamos controlar humedad relativa, cantidad de fertilizante. Entonces sí hay que darle tiempo, al menos para algo comercial, sí hay que darle tiempo. Obviamente para algo familiar, algo que se puede hacer en la casa, es mucho más sencillo, ¿no? Pero para algo comercial sí necesitamos darle dedicación y tiempo. ¿Y existen tipos en la hidroponía, Jimmy? Sí, hay diferentes tipos de hidroponía, ¿no? Hay lo que es en sustrato, donde se utiliza diversos tipos de sustrato que no tengan ningún aporte nutricional, simplemente nos ayudan a poder fijar la planta, ¿no? Eso más que todo tiene un objetivo mecánico de sujeción de la planta. Esto se utiliza para plantas de portes leñosos, como por ejemplo el tomate o semileñosos, ¿no? Entonces, que no se puede hacer tal vez en un sistema NFT o en tubos por la dimensión, el tamaño de las plantas. Después existe el sistema NFT como tal, que es el más utilizado, que es los tubos, donde se utiliza una circulación constante del agua
y también se utiliza el tema de raíz flotante, ¿no? Donde se fabrica piscinas o reservorios o tanques para poder poner las plantas en una plataforma. En este caso se utiliza bastante el poliestireno expandido o el plastoform como lo conocemos en nuestro medio. Así es, y como tú lo has indicado, pues se puede cultivar, se puede plantar distintas hortalizas y mayormente pues yo veía también lechugas, tomates, rábanos. Sí, se puede. Por ejemplo, en el caso de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ha habido muchos testimonios de personas que tal vez ni nosotros nos esperábamos, ¿no? Donde decían, si no hubiera sido la hidroponía, no hubiera podido comer variedad de alimentos, ¿no? En cuanto a hortalizas. Entonces, sí ayuda bastante, ¿no? Sí, no solamente en un ámbito comercial, también en un ámbito familiar, ayuda en poder tener alimentos sanos, nutritivos y limpios más que todo, ¿no? Así es, ahí tal vez para aquellos que se preguntaban qué es la hidroponía, cómo estamos viendo en imágenes, pues es como nos ha explicado también Jimmy, que en estos últimos tiempos también se ha ido implementando y ahí vemos, ¿no? También ejemplos, y que no solo acá en Bolivia, sino también esto se realiza a nivel mundial. Sí, es correcto. Por ejemplo, nosotros, yo he tenido la oportunidad de ir a dictar cursos presenciales a Colombia, Wow. donde se maneja bastante el tema de la hidroponía. Tal vez difiere en algo con nuestro método, pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? He podido estar en Chile, Perú, Argentina con esto de la hidroponía, donde hemos podido aprender diferentes tipos de sistemas, manejos, incluso a veces relacionados con la cultura. Por ejemplo, en Chile a mí me ha sorprendido que las personas que más se animan al tema de la hidroponía son las personas de la tercera edad y lo ven como algo desestresante, algo que les va a ayudar en el tema de vivir todo el caos que se vive en la actualidad. Y al menos Santiago de Chile, una ciudad tan grande, con 8 millones de habitantes aproximadamente, me sorprendió ver esa parte, ¿no? La gente quiere aprender esto para poder tener una especie de terapia, si vale el término, ¿no? Para poder desestresarse del día a día. ¿Y sí o sí se requieren los tubos, Jimmy? No necesariamente. Como le comentaba, hay también sistemas en piscinas donde uno puede hacer una batea, poner un plastoform. Entonces eso, por ejemplo, uno ya lo puede hacer para mañana, ¿no? Entonces tener ya un sistema para mañana, cosa de que pueda implementar algo familiar. Simplemente se compra el plastoform, arma su piscinita, un bañador, cualquier recipiente que pueda contener el agua y darle la formulación o la nutrición necesaria a la planta. Así es. Y ustedes pues también como institución, el manantial hidroponía, van asesorando también. ¿Y cuáles han sido los resultados con aquellas personas que han trabajado, que aquellas personas que han implementado hidroponía? Bueno, sí, estamos haciendo capacitaciones de cursos básicos cortos. Bueno, hacemos cursos básicos por la responsabilidad de que no podemos ofrecer en 2 días una especialidad, ¿no? Para eso están las universidades e instituciones académicas. Entonces, nuestros cursos básicos son por lo general entre 2-3 días. Por ejemplo, hoy tenemos el curso, iniciamos a las 7 de la noche. Y los que quieren ya implementar algo más a nivel profesional, ofrecemos la diplomatura que viene a ser acuaponía, que es también un sistema de cultivo intensivo, ¿no? La única diferencia es que se utiliza peces. Obviamente se habla también de la hidroponía porque es una parte complementaria de la acuaponía. Entonces la diplomatura se la da en la Escuela del Productor Acuícola de San Vicente, Buenos Aires, y el respaldo, la certificación la extiende la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Buenos Aires. Así es. ¿Y dónde las personas pueden contactarse, Jimmy, para que también puedan participar de estos cursos que constantemente ustedes están brindando? Sí, al WhatsApp al 797-63999 o a la página del Facebook El Manantial Hidroponía y Acuaponía para los cursos cortos. Y para la diplomatura puede ser también al mismo número, 797-63999, o directamente a la página del www.productoracuícola.com.ar o en la página de la Escuela del Productor Acuícola
donde les van a atender de forma personalizada directamente con el director Eduardo Catania de Buenos Aires, Argentina. Wow. ¿Y cómo ha sido la aceptación en este caso también de aquellas personas que han implementado la hidroponía en sus hogares o tal vez, como tú decías, tal vez para un comercio? Bueno, los resultados siempre son buenos, ¿no? Si uno quiere hacer algo comercial, a veces, como comentaba hace un momento, hay extremada cantidad de videos en el YouTube que son muy buenos, pero también que a veces están relacionados para otras latitudes del planeta, otras condiciones climatológicas, otras situaciones. Entonces, y nosotros copiamos eso. Entonces resulta que está armado para otro tipo de ambientes y ahí es donde fracasamos. Entonces nosotros hemos visto eso, hemos visto bastante eso. Pero nosotros en lo personal, junto a la Escuela del Productor Acuícola de Buenos Aires, tratamos de ayudarles en todos los aspectos a nivel personal, ¿no? Entonces siempre hay personas que están en contacto, que han hecho el curso hace bastante tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos dado los primeros cursos el año 2006, 2007. Entonces, pero era todavía de forma un poco más casera, si vale el término, ¿no? Entonces ya después hemos ido especializándonos en el área para dar cursos un poco más tecnificados. Y ahora con grandes resultados. No, sí, hay buenos resultados y a veces los comentarios de personas, más allá de lo comercial, a uno le alegra y satisface cuando dicen, ¿sabes qué? La pandemia me ha ayudado harto el tema de la hidroponía y la acuaponía. Y estos son 100% natural, ¿verdad, Jimmy? Es natural, se utiliza fertilizantes inorgánicos, se utiliza para los pesticidas, por ejemplo, manejamos cebolla, concentrados de cebolla, macerados de ajo. Bueno, tratamos de no utilizar químicos en lo absoluto, ¿no? Para poder tener una producción natural. Sana, sobre todo. Sana y limpia, exacto. ¿Y qué recomendaciones tú darías a aquellas personas que también ya han implementado la hidroponía? No, pues los que han implementado sigan adelante. Esta época es un poco complicado. Estamos viviendo una época bien complicada a nivel mundial, como todos sabemos. Y yo he visto ya muchas personas que han ido cayendo, ¿no? Por los costos principalmente, ¿no? Entonces los insumos se han disparado, el tema de inversión para iniciar un proyecto comercial se ha duplicado prácticamente. Entonces, bueno, pues y nosotros siempre atentos con las personas que necesiten de cualquier ayuda y estamos colaborándoles en todo lo que se puede. ¿No? Y si nosotros no podemos, tenemos el respaldo de la Escuela y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ah, qué lindo. Nuevamente, gracias Jimmy por estar acá esta mañana con nosotros y recalcar los números de contacto para aquellas personas que aún están a tiempo de participar esta noche. Claro que sí, es el 797-63999, el WhatsApp, un mensajito. Para los cursos cortos, bueno, para el de hoy que iniciamos, y los que están interesados en la diplomatura es un año. Este grupo va a ser todos los jueves de 3 a 4 horas por clase, y directamente pueden comunicarse o contactarse con el productoracuicola.com.ar. Tal vez están en las redes sociales, cuentan con páginas virtuales. Tenemos la página del Facebook, El Manantial Hidroponía y Acuaponía. Muchas gracias, Jimmy, por esta mañana. No, por pues estar con nosotros acá. No, el agradecido soy yo y encantado pues de poder contribuir en lo que se pueda y felicitarles por ayudar a los emprendedores que muchas veces no tenemos la oportunidad necesaria de otros grupos o instituciones, ¿no? Alegremente a nosotros nos apoya bastante con capacitación y asesoramiento la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a través de la Escuela del Productor Acuícola. Entonces muy agradecido a ellos y como también a ustedes. Gracias.